Hola, les doy la bienvenida a una nueva lectura de La breve voz de las palabras, un espacio para compartir textos cortos de grandes escritoras. Comenzamos este año con una de las figuras más grandes del universo literario actual, la maravillosa escritora norteamericana Joyce Carol Oates. La obra de Oates es muy extensa, tiene más de 100 libros publicados y en ellos ha recorrido todos los géneros literarios. Sus novelas son muy famosas, entre las que destacan La hija del sepulturero, su novela más autobiográfica, y entre otras muchas, Blonde, su monumental novela sobre la vida de Marilyn Monroe, que fue finalista en los premios Pulitzer y que recientemente ha sido llevada al cine obteniendo un éxito increíble. También es una gran escritora de relatos breves, en donde transita sus temáticas recurrentes: la violencia, los abusos sexuales, la pobreza, el miedo y el terror sobrenatural. En esta ocasión voy a leer 3 cuentos cortos publicados en su libro Desmembrado. Uno de sus relatos se llama Situaciones y consta de 3 cuentos cortos: Gatitos, Un beso feroz y Esperanza. Voy a leer los 3 porque para mí el planteo general es muy curioso. El primero y el último cuento son historias muy parecidas. De hecho, se repiten muchos personajes y en las dos el denominador común es la violencia doméstica, planteada de manera brutal en un padre monstruoso frente a unos niños totalmente indefensos. Pero hay algo más. En los 3 cuentos hay gatos, y si bien en el primero y el tercero los gatos son también víctimas de la violencia, en el cuento del medio, Un beso feroz, la situación es un tanto diferente, y entonces pareciera que de alguna manera los roles se alteran y hay como una especie de revancha, pero siempre la violencia está presente. Y entonces viene el tercer cuento, Esperanza, y todo vuelve a ser la oscuridad absoluta. No sé, es mi interpretación, y para mí ahí está la grandeza de una escritora como Joyce Carol Oates. Deja espacios para la imaginación del lector. Empiezo entonces con la lectura y ojalá la disfruten tanto como yo. Situaciones de Joyce Carol Oates. Gatitos. Papá nos llevaba a casa en el coche, 3 en el asiento de atrás y Lula, que era su favorita, delante a su lado. ¡Oh, papá, mira! En el arcén, entre los matojos, había algo pequeño, peludo y blanco que parecía vivo. ¡Ay, papá, por favor! Papá se rió. Papá frenó hasta detener el coche. Lula se bajó de un salto. Corrimos con ella y descubrimos entre los matojos 3 gatitos muy pequeños, blancos y con manchas negras y rojizas. Cogimos a los gatitos. Eran tan diminutos que nos cabían en la palma de la mano. Debían pesar solo unos gramos. Maullaban y apenas habían abierto aún los ojos. Oh, nunca en la vida habíamos visto nada tan maravilloso. Corrimos de vuelta al coche donde nos esperaba papá para rogarle que nos dejara llevárnoslos a casa. Al principio papá dijo que no. Dijo que los gatitos se harían caca en el coche. ¡Ay, papá, por favor!, suplicó Lula. Todos prometimos recoger las cacas que hicieran los gatitos, así que papá cedió. A la que más quería papá era Lula, pero los demás también nos sentíamos felices de ser sus hijos. En el asiento de atrás llevábamos 2 gatitos. En el delantero, Lula tenía el gatito más blanco. ¡Qué emocionados estábamos! ¡Qué encantados con los gatitos! Lula dijo que llamaría al más blanco Copito de Nieve, y nosotros dijimos que los nuestros se llamarían Calabaza y Carboncito, porque Calabaza tenía manchas naranjas en el pelaje blanco y Carboncito tenía manchas negras en el pelaje blanco. Durante varios minutos papá condujo en silencio. Solo parloteábamos nosotros. Si escuchabas con atención,
podías oír aullidos minúsculos. Entonces papá preguntó: «¿Eso que huelo es caca?» «No, no», exclamamos. «Creo que huelo a caca». «No, papá». «A 3 cacas, las huelo». «No, papá». Y era verdad, ninguno de los gatitos se había hecho caca. Pero papá pisó el freno, detuvo el coche en el puente sobre el río a las afueras del pueblo, a unos 3 kilómetros de nuestra casa, al que se accedía por una rampa empinada. «Dame a copito de nieve», le dijo a Lula, y luego nos miró a través del retrovisor entrecerrando los ojos y dijo: «Dadme a calabaza y a carboncito». Nos echamos a llorar. La que lloraba más fuerte era Lula, pero papá le arrebató a copito de nieve y luego alargó la mano hacia el asiento de atrás con la cara roja y el ceño fruncido para quitarnos a calabaza y a carboncito. No teníamos fuerza suficiente, ni éramos lo bastante valientes para impedir que papá cogiera a los gatitos con su mano enorme. Para entonces, los gatitos maullaban muy fuerte y temblaban de miedo. Papá bajó del coche y con sus grandes zancadas subió la rampa hasta el puente y tiró a los gatitos por encima de la barandilla. 3 cositas diminutas que se elevaron al principio contra el cielo nubloso y luego cayeron rápidamente y desaparecieron. Cuando papá volvió al coche, Lula exclamó entre lágrimas: «Papá, ¿por qué?» Y papá contestó: «Porque soy vuestro padre y yo decido cómo acaban las cosas». Ahora vamos con la lectura del segundo cuento, Un beso feroz. En secreto y a pie se fue al continente. Vivía en una isla de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, con forma de bota como Italia. Entre la isla y el continente había un puente flotante de 3 kilómetros de largo. Sus padres le habían prohibido ir al continente. Representaba la vida fácil y holgazana. La isla era la vida de la disciplina, la severidad, la voluntad divina. Sus padres habían roto lazos con los parientes que vivían en el continente, quienes a su vez les tenían lástima a los isleños por ser incultos, supersticiosos y empobrecidos. En la isla había colonias de gatos salvajes, en gran parte endogámicos y feroces cuando se los arrinconaba o atrapaba, pero de una belleza incomparable. Una de las colonias se componía sobre todo de gatos atigrados de un naranja flamígero y con 6 dedos. Otra de gatos negro azabache con ojos ambarinos. Otra más, mayoritariamente de gatos blancos, de pelo largo y con los ojos de un verde deslumbrante. Y la más numerosa estaba formada sobre todo por gatos carey con intrincadas manchas en tonos piedra, plata y negro y ojos dorados, que parecían proliferar en una zona pedregosa cerca del puente flotante. En general, los niños de la isla tenían prohibido acercarse a los gatos salvajes o darles de comer. Para cualquiera era peligroso aproximarse a los gatos con la intención de acariciarlos, no digamos ya de capturar a uno de ellos y llevárselo a casa. Incluso de los gatitos pequeños se sabía que arañaban y mordían como locos. Sin embargo, de camino al continente, cuando se acercaba al puente flotante, no pudo resistirse a arrojarles trocitos de comida a los gatos carey, que lo observaban desde cierta distancia con ojos fijos y hostiles. «Gatito, gatito, qué animales tan preciosos». Un día, sin pensar, se las había apañado para coger a un gato carey jovencito, poco más que un cachorro, muy flaco, con las costillas muy marcadas y orejas puntiagudas y en alerta. Y durante un momento tuvo aquella vida temblorosa entre los dedos
como si fuera su propio corazón arrancado del pecho. Entonces el gato se retorció, frenético, sisió y arañó y le hundió los dientecitos afilados en el pulpejo del pulgar. Y él lo soltó con un grito por lo bajo, ¡joder!, y se limpió la sangre en la pernera del pantalón y continuó el trayecto a través del puente flotante. En el continente la vio, una niña de su misma edad, imaginaba, o quizás algo más pequeña que caminaba con otros niños. El viento costero estaba envuelto en una cortina de niebla y era húmedo y frío, implacable. En las pestañas se le habían formado gotitas de humedad, como lágrimas. El largo cabello de la niña revoloteaba el viento. Apartaba de él su rostro perfecto, con timidez o con coquetería. Él se había vuelto atrevido, impulsivo. Por lo visto, su experiencia con el gato Carey no lo había desalentado, sino todo lo contrario. Era un niño que fingía ser un hombre allá en el continente, donde se sentía mayor, más seguro de sí mismo. Y ahí nadie sabía su nombre ni el de su familia. Anduvo junto a la niña, apartándola de los demás niños. Le preguntó su nombre, Mariana. Le cogió la mano, una mano pequeña que al principio se resistió. La besó en los labios, con suavidad, pero con mucha emoción. Como ella no se apartó, la besó de nuevo, esta vez con más fuerza. La niña se apartó de él como si fuera a echar a correr, pero él le cogió la mano, el brazo, la retuvo con insistencia y la besó tan fuerte que notó la huella de sus dientes contra los de él. Le pareció que le devolvía el beso, aunque con menos fuerza. La niña se apartó, le cogió la mano y riéndose lo mordió en la base del pulgar, en la carne blanda del pulpejo. Atónito, él se quedó mirando cómo brotaba la sangre. La herida era diminuta y sin embargo, ¡cuánta sangre! Le manchó las perneras de los pantalones, le salpicó las botas, retrocedió y la niña salió corriendo para alcanzar a los demás niños. Y él advirtió que todos corrían juntos por la playa ancha y pedregosa y cubierta de restos de las tormentas, entre risas agudas y burlonas, y que ni uno solo de ellos miraba atrás. Atenazado de repente por el temor de que el puente se hubiera alejado flotando, volvió hasta él. Pero ahí seguía, azotado por los vientos costeros, y parecía más pequeño y más maltrecho. Era finales de otoño. No conseguía recordar la estación en la que había empezado a hacer eso. Había sido en verano, en primavera. El mar se elevaba en las olas airadas y revueltas. La isla era prácticamente invisible tras una cortina de niebla. En las olas veía los rostros de sus parientes mayores de la isla, hombres con barba, mujeres que fruncían el entrecejo. El regreso a la isla, cruzando el puente bamboleante, lo dejó sin aliento. En la orilla no prestó atención a la colonia de gatos Carey, que parecía estar esperándolo entre las rocas, con sus maullidos burlones y sus maliciosas caras felinas. La herida en el pulpejo del pulgar le dolía. Lo avergonzaba aquella herida, las marcas perceptibles de unos dientecitos afilados en la carne. Al cabo de unos días la herida se amorató y con un cuchillo de pesca cauterizado en una llama volvió a abrirla para dejar que la sangre fluyera de nuevo caliente. Se envolvió la base del pulgar con una venda. Explicó que se había hecho daño sin querer con un clavo o un gancho oxidados. Retornó a su vida, que no tardó en arrastrarlo como las olas que llegaban a la playa y rompían entre las rocas. Un día, cuando se quitara el vendaje, vería la diminuta cicatriz dentada en la piel, prácticamente curada. En secreto, besaría esa cicatriz en un vertiginoso arranque de emoción, pero con el tiempo dejaría de recordar por qué.
Esperanza. Papá nos llevaba a casa en el coche. Solo íbamos dos en el asiento de atrás y Esther, que era la favorita de papá, sentada a su lado. ¡Ay, papá, cuidado!, exclamó Esther. Un animal peludo cruzaba la carretera ante el coche de papá, con las patas moviéndose muy deprisa. Podría haber sido un gato grande o un zorro joven. Papá ni siquiera minoró la marcha. No giró el volante ni frenó para evitar atropellar al animal, aunque tampoco apretó más a fondo el acelerador para arrollarlo a propósito. La rueda delantera derecha lo golpeó con un ruido seco. Se oyó un gritito agudo y luego se hizo el silencio. ¡Ay, papá, por favor, para! Esther dijo eso con un hilo de voz lastimera, y aunque sonó suplicante, era una voz sin esperanza. Papá se rió. Papá no frenó ni detuvo el coche. Atrás, nos arrodillamos sobre el asiento para mirar por el parabrisas trasero y vimos, entre los matojos del arcén, el animal retorciéndose en plena agonía. ¡Papá, para! ¡Por favor, para, papá! ¡El animal está herido! Pero nuestras voces eran débiles y lastimeras, y no había esperanza en ellas. Papá no nos prestó atención y continuó conduciendo, tarareando para sí, mientras en el asiento delantero Esther lloraba quedadamente con su tono desamparado de siempre, y en el asiento trasero nos habíamos quedado muy callados. Uno de nosotros le susurró al otro, era un gatito, y el otro musitó, era un zorro. En el puente que cruza el río, donde hay una rampa empinada, papá detuvo finalmente el coche. Papá fruncía el ceño y parecía irritado, y le dijo a Esther, baja del coche. Luego se volvió hacia nosotros, y con los ojos echando chispas, nos dijo que también bajáramos del coche. Estábamos muy asustados, pero en el asiento trasero del coche de papá no había dónde esconderse. Fuera, Esther estaba temblando. Del río envuelto en niebla soplaba un viento helado. Nos apiñamos con Esther mientras papá se acercaba. En la cara de papá había pesar y remordimiento, pero era remordimiento por algo que todavía no había pasado y que no podía evitarse. Con calma, papá le asestó un puñetazo a Esther en la espalda, que la hizo caer como un disparo, sin aliento, tanto que al principio no pudo gritar ni llorar, sino que se quedó ahí, en el suelo, temblando. Nosotros queríamos echar a correr, pero no nos atrevíamos a hacerlo, porque papá nos atraparía con sus largas piernas, lo sabíamos. Papá nos golpeó también a uno primero y al otro después, a uno en la espalda, como había hecho con Esther, y al otro le soltó un golpe de refilón en la sien, como quien no quiere la cosa, como si en ese caso, era mi caso, el crío fuera tan incorregible que no valiera la pena disciplinarlo. Ay, habíamos aprendido a sofocar nuestros gritos. Con sus largas zancadas, papá volvió al coche a fumarse un pitillo. Eso había pasado antes, aunque no de la misma manera. Y cuando una cosa pasa de forma parecida a una anterior, es más terrible que si no hubiera ocurrido antes de la forma que fuera. Nos quedamos ahí, tendidos en la tierra desigual, sollozando entre los manojos resecos, tratando de recobrar el aliento. Con sus largas zancadas, papá volvió al coche a fumarse un pitillo. Eso había pasado antes, aunque no de la misma manera. Y cuando una cosa pasa de forma parecida a una anterior, es más terrible que si no hubiera ocurrido antes, de la forma que fuera. Nos quedamos ahí, tendidos en la tierra desigual, sollozando entre los matojos resecos, tratando de recobrar el aliento. Esther, que era la mayor, se recuperó primero. Se arrastró hasta donde estábamos Kevin y yo y nos ayudó a sentarnos y luego a ponernos en pie con las piernas de palillo temblorosas. Estábamos aturdidos por el dolor y también por la mareante sensación que tienes
Cuando no te esperas que algo ocurra de un modo determinado, pero cuando empieza a pasar, te acuerdas de que en realidad ya lo has experimentado antes. Y ese hecho da pie como si te hallases ante una serie de pestillos que cierran una serie de puertas, a la certeza de que volverá a pasar. Papá estaba sentado en el coche fumando. La puerta del conductor estaba medio abierta, pero aún así el interior se iba llenando de un humo azul como la niebla. Entre Esther y papá la situación era única, y como antaño había sido única la situación entre Luli y papá. Si Esther había decepcionado a papá y había recibido un castigo por decepcionar a papá, tenía permitido, incluso quizás esperaba que lo hiciese, hacer referencia a ese castigo, siempre y cuando no desafiara a papá ni lo decepcionara más. Muchas veces, una pregunta clara y simple por parte de Esther parecía, para nuestra sorpresa, ser bien recibida. Con la voz entrecortada, Esther dijo: «Ay, papá, ¿por qué?». Y papá contestó: «Porque soy vuestro padre y mis hijos nunca deben perder la esperanza». Con estos 3 magistrales cuentos de Joyce Carol Oates terminamos la lectura de hoy. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal para compartir nuevas lecturas. Soy Ana María Salomón y junto con mi amiga Constanza Leal, directora de Pensar, hacemos posible la breve voz de las palabras. Te esperamos en nuestro próximo encuentro y muchas gracias.